Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo vamos? Bien, sí, señor. Eso, sí me gusta a mí la gente positiva. Vamos a pasar. ¿Qué les parece si hablamos ahorita ya de sexo y pornografía? ¿Sí? Es un tema para reanimarnos, para que aquellos que se están durmiendo, ¿sí? Yo tenía una tía que me decía, yo todos los días viajo en el banco X, porque todos los días paso por ahí y lo veo, y sé que ahí está, y me están pagando lo mínimo que puedan pagarme, pues tranquilo. Eso es lo importante, estar tranquilo. No buscar la mayor claridad como si fuera la vida un casino. Fíjense el dólar. Esta mañana es otra cosa. Tenemos clientes que nos dicen, menudo, $100. Bueno, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o no? Valentina, tenemos Jessica, Fernanda. ¿Sí me escuchan bien? Señor. Bueno, entonces, bueno, vamos a mirar aquí mientras llegan las otras ahí, de una vez arrancamos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ah, no, espera, un momentico. Hola, doña Gina, se me la gracia de verla. Buenos días, profe. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor, gracias. Ah, bueno, me alegro. Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? Ya está cargando. Sí, señor, ya. Ok. ¿Qué dice aquí? El arte de la seducción. Eso, no es que se van a poner ahorita por allá de cosas raras. Ya les colocamos aquí el volumen. Ahora vamos a pasar. ¿Qué les parece si hablamos ahorita ya de sexo y pornografía? ¿Sí? ¿Qué tal está el sonido? Perfecto, profe. Ah, bueno. No van a preocupar que no es lo que están pensando. Es un tema, para reanimarnos, para que aquellos que se están durmiendo, ¿sí? Despierten. Así le decía una persona en una conferencia, oye, ¿no sería usted, me haría el favor de despertar a la persona que está al lado? Y me contestaron,
despiértelo usted lo durmió, huevón. O sea, entonces, por favor, entonces, ánimo, vamos a despertar todos. Ricardo, despierta, por favor, anímate, ¿sí? Entonces, señores, vamos entonces a hablar de sexo y pornografía. ¿Cuál es el gran seductor? ¿Cuál será el gran seductor? A ver, la belleza física, vamos uno por uno. La belleza física. ¿No vota por la belleza física? Ay, no sean hipócritas, o sea, hardware es hardware, ¿a poco no? ¿Sí? O sea, hardware es hardware, o sea, no hay más. O sea, todos tenemos el mismo hardware, ¿sí? 2 ojos, una nariz, pero hay de hardware a hardware, o sea, también hay que entender eso, ¿sí? ¿Es atractivo o no una persona bella, hombre o mujer? Que, vaya que sí es seductor, o sea, ahorita que salgamos al café, ¿sí? Los señores, ven pasar una mujer, oyen tacones, ni siquiera la ven, oyen tacones, díganme si no, ¿sí? Eso, pero es en automático, en automático. O sea, entonces, ay, no es cierto, no es tan importante. Y viene la parte ya filosófica, la belleza se acaba. ¿No? Señores, belleza es belleza, en hombres y en mujeres, ¿sí? Entonces, claro, tiene un as, ¿qué les parece si le concedemos? Un as a la belleza física. La inteligencia. ¿Acaso es atrayente una mujer y un hombre inteligente? ¿Sí o no? Claro, claro que es muy atrayente una persona inteligente. Imagínate, la belleza, pero es así. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Cuántas veces, muchas mujeres yo he escuchado, no es que lo vi un hombre muy atractivo, empezó a hablar, dijo en la madre, ¿sí? Calladito te ves mejor, o sea, ¿sí? Obviamente, porque la inteligencia es muy importante. Obviamente, claro, es un gran seductor, claro, una persona inteligente, pues sí te seduce su plática, su conversación. Hay personas que son feas físicamente, o sea, el hardware, pero traen un software maravilloso y te atrae. Entonces, por ejemplo, la mujer que es auditiva 100%, o sea, por eso la mujer, la parte más sensible de la mujer es el oído. Es la parte más sensible, es increíble. Todo el mundo se imagina cualquier parte del cuerpo, es el oído. Dilo adecuado y afloja, ¿sí? Eso no tiene remedio. Aplaudan, por favor, es muy bueno. Entonces, ¿qué es el oído? Por supuesto que tiene otro as, la inteligencia. ¿Será seductor el dinero? Claro, te da un aroma así, bárbaro. Así. No me voltees a ver a mí por guapo, ve mi coche. ¿Sí? Pues, ¿qué resulta? Bueno, dinero, pues dinero es mata carita, ¿no? O sea, no tiene remedio. El dinero, pues también, no lo es todo, es casi todo, nada más. Y luego viene algo que es impresionante. ¿El poder será seductor? Impresionantemente. Imagínate, Fox era el príncipe encantado. ¿Por qué? Un divorciado, presidente de México, soltero, disponible. No saben la cantidad de flores y cartas que le llegaban, ¿no? Pues imagínate, con el hombre más poderoso de México. ¿Cuántas quisieran con el más poderoso de México? Un montón. Y luego viene uno más que se llama el trato. Entonces, fíjense ustedes, a la belleza física, un as. A la belleza inteligente, 2 ases. Al dinero, 3 ases. Al poder, 4 ases. Y lo más difícil en una carta sería una quintilla de ases. ¿Cuál es? El gran seductor es el trato. Es el gran seductor. El trato es mágico, para hombre y para mujer, La mujer, a ver, levante la mano. ¿Quiénes son casados? Bien. ¿Por qué lo hicieron? No me contesten. Sí. Sí. Obviamente, ¿qué sucedió? Pues el trato. Te sedujo el trato. Ya después se haya descompuesto la historia, es diferente, ¿no? Pero de que por ahí empezó la fiesta, por ahí empezó la fiesta. O sea, te hicieron sentir la princesa y el príncipe, ¿sí? Entonces, por supuesto, o sea, las mujeres antes de los 30 andan buscando el príncipe azul. Después de los 30 andan buscando al príncipe valiente, ¿no? ya te cambia el panorama, ¿no? A ver quién se avienta, ¿sí? Entonces, por supuesto, estamos hablando de que el trato es el gran seductor, es el que te enamora. Y esto se ha visto no solamente en los seres humanos, se ha visto, por ejemplo, en los animales. Tú trata a un animal en forma diferente, lo puedes hacer hosco, arisco, agresivo, o lo haces de lo más dócil, ¿no? Lo hemos visto en las plantas, la floración de plantas. Dependiendo de cómo trates a la planta, la música que le pongas a la planta, te cambia la floración.
Imagínate si eso se logra en una planta, ¿qué sucederá en el ser humano? Imagínate en el alma de un ser humano cuando lo tratas en forma diferente, en forma mágica y en forma maravillosa. Por eso cuando hablamos de esta gran llave, estamos hablando de que el trato va a recibir un tratamiento especial por lo extenso, por lo maravilloso, porque vean ustedes la estrella que tenemos aquí de servir. En la estrella de servir, que lo van a pasar ahorita en pantalla, tenemos obviamente el servir. ¿De qué está formado? Por supuesto, de alertidad, que habíamos visto. Ahí tienen ustedes ahí su cuaderno para que vayan poniendo las palabras, son tan amables. Alertidad, ¿sí? Valor agregado, velocidad, que es también disponibilidad, velocidad y disponibilidad. Y por supuesto tenemos adocracia. Y por supuesto, hasta arriba tenemos la palabra trato, ¿sí? Entonces, por supuesto, el trato modifica. Por eso la segunda parte es exclusivamente la parte del trato, que es otra estrella completa. Después de esa sesión, después de la hora y media de la segunda parte, el que no ligue saliendo de aquí, ya no tengo forma de ayudarlo. O sea, ya no puedo hacer más por esa persona, les prometo, ¿sí? Ya. O sea, es la técnica de la seducción. Vamos a hablar, por eso decía pornografía y sexo, seducción. Y puede seducir a un hijo, puede seducir a un amigo, y una de las características, alerta, atención, todos los grandes líderes de la historia han sido seductores. Grandes seductores. ¿Juan Pablo II habrá sido seductor? Sí. Un seductor, pero verdaderamente profesional como seductor. Con un carisma bárbaro, pero además sabía usarlo. Sabía aplicarlos. Tenía la inteligencia para manejar ese don, que muchas veces es un don natural, porque obviamente... ¿Quién es Juan Pablo II? Era el que presidía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por supuesto, con ese poder, lograba, con esos carismas, con esos toques de humildad, atrapar con una seducción bárbara. ¿Teresa de Calcuta habrá sido seductora o no? Sí. Ese Ganges, que es más bien Ganges, ¿sí? Porque llegas y es un lugar de lo más triste, porque la gente, si muere en el Ganges, se va al nirvana automáticamente. Entonces la gente cuando ya cree que va a morir y te encuentras miles, pero miles de personas sentadas a la orilla del río esperando la muerte. De ahí los sacaba Teresa de Calcuta. Están llenos de lepra, están agonizando, esperando la muerte. Entonces Teresa de Calcuta se los llevaba a su refugio, los curaba, los aliviaba lo más que podía y fíjense la palabra, los arrullaba para morir, abrazados, para que se fueran dignamente ante Dios. A lo que huele un leproso, las moscas, el clima, el lugar. De verdad que esa señora, cuando estuve en su lugar, se me redimensionó la grandeza de Teresa de Calcuta. ¿Habrá sido seductora? En Tijuana tiene una obra también. Ahí rescata niños que sacan de la basura. Los tiran, los envuelven en periódicos y los tiran, recién nacidos. Niños con sida, descerebrados. Entonces ellas los rescatan de la basura. Y un amigo que le donó un terreno, le empezaron a hacer muchas donaciones a Teresa de Calcuta y otro terreno lo empezaron a invadir. Entonces dijo él, yo quiero hablar con Teresa de Calcuta. La recomendación, no lo hagas. ¿Y para qué vas a ir? Pues para decirle que no ocupen ese terreno. Total fue. Cuando regresó, ¿y cómo te fue? Lo doné todo. ¿Con quién te metiste, pendejo? O sea, con Teresa de Calcuta, una gran seductora. Entonces lo que vamos a ver en la segunda parte es el arte de la seducción. ¿Quién vino hoy con su pareja? Bien. ¿Quién tiene pareja? Pareja nada más dije, ¿sí? Imagínate que es a la hora del café, ¿sí? A la hora del café. Le das una sorpresa. Y les voy a leer un documento muy pequeñito. Por favor, escuchen bien esta metáfora. Murió una hermosa mujer que en vida amó a don Juan hasta la locura. Al llegar al cielo, San Pedro le abrió las puertas de par en par. Pasa, te mereces el paraíso por tanto que amaste. Preguntó ella, ¿está aquí ya don Juan? No ha llegado. Entonces me niego a pasar. San Pedro, sorprendido, exigió una explicación. Lo siento, el cielo no será el cielo. Le pidió, a ver, explícame, ¿por qué no quieres pasar? Y ella contestó, lo siento, el cielo no sería el cielo si él no está. Esperaré afuera, iré con él a donde vaya. San Pedro exclamó, no entiendo a las mujeres. Y de pronto escuchó la voz del Señor que le dijo, San Pedro, entiende,
Don Juan disfrutó de lo mejor de mi creación, la mujer. Su secreto fue que no pretendió comprenderlas, sino amarlas. Y finalmente, don Juan se murió y llegó al cielo don Juan. Y entonces empezó a haber una división. Bueno, las angelitas decían no puede entrar, mujeriego, tuvo demasiadas mujeres en vida, no merece el cielo, déjenlo afuera. Y don Juan, que ya había venido al curso de liderazgo de excelencia, y sabía que la diferencia entre violación y seducción es tiempo nada más, ¿eh? Entonces empezó, ¿y de quién son estas alitas? Ya saben, ¿no? Cómo empiezan, ¿no? Y entonces empezaron a dividir. Las angelitas, las que sí pasan, las que no pasen, y el escándalo seguía subiendo, y Dios finalmente dijo, a ver, ¿qué sucede? Es que está don Juan allá afuera, que pase. Pero ¿por qué Dios? Explícanos, entiéndanlo. Don Juan no fue el gran seductor, fue el gran seducido. Lo sedujo lo mejor de mi creación, que es la mujer. Si ahorita salen a tomar café, sorpréndanse, díganse algo bello, háblenle por teléfono y díganle, te amo, nada más. ¿Qué te estás metiendo en el curso? No. O sea, te amo, ¿no? Y ya saben que es algo muy importante, sorprender al amigo, te quiero, te estimo. ¿Cuántas veces le decimos a un amigo, te quiero, caray? Te estimo. Te tengo de verdad un aprecio muy especial. No, los hombres no, le voy a dar a entender que me cae bien. Dile al amigo que lo quieres. A los papás, por favor. Decía Sócrates, que es muy importante, porque Sócrates, el método de Sócrates es que a través de la reflexión de la pregunta, tú encuentres la respuesta. Él no daba respuestas. Entonces tenía un amigo que tenía muchos pleitos con su mamá. Entonces se puso a dialogar con Sócrates, y Sócrates, utilizando su método clásico socrático de hacer preguntas, le decía, si una persona llega y viene y te ayuda incondicionalmente, ¿le debes lealtad? Dice, sí, claro, le debo lealtad. ¿Y tu madre que te dio la vida, no le mereces lealtad? Y yo creo que sí. Es que mi mamá, como te haya dado la vida, amamos tanto la vida, como nos haya ido, que no nos queremos ir. Que no nos queremos ir. Y decía, el amor filial es de una sola vía. Es de padres a hijos. No se puede hacer más. Cornejoonline.com, que es muy importante. Ahí pueden bajar muchos de los pergaminos que estoy hablando el día de hoy. Y además, pues se actualiza diario, semanal, quincenal, mensual. Y es una bonita forma de estar en contacto a la comunidad internacional. No tiene ningún costo. Hay también un boletín. Tenemos por ahí ya 40,000 suscriptores a nuestro boletín. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué opinan? Claramente sí, profe. Claro que sí, profe. Claro, eso sí, tienen toda la razón ahí, don Conejo. Ahí les dejé toda la información para que también tomen nota, ¿no? Gina Paola, ¿volvió o no? ¿Dónde está aquí? Presente. Muchas gracias. Valentina, Paula Valentina. Gracias. Jessica Xiomara. Presente. Gracias. Jenny Paola. Sharon Dayan. Presente, profe. Gracias. Jessica Ariana. Erika Alejandra. Presente, profe. Gracias. Paula Fernanda. Presente, profe. Gracias. Emily. Presente, profe. Gracias. Jordina Steven. Presente, profe. Gracias. ¿Qué me falta aquí? Jessica Ariana. Oiga, se están aburriendo mucho con esta clase. Va a tocar meterles más material de todas maneras. Bueno, muy bien. Esperemos a ver si se aparecen. No se les olvide que mañana tenemos parcial, ¿no? Para que tengan ahí presente. ¿Listo? Séptima sesión, allá se mete. Bueno, mañana de todas maneras, como nos vemos aquí antes de
Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos siendo claros? Estamos allá hablando básicamente, ¿cierto?, de lo que son los principios fundamentales, ¿correcto? Y les había dicho que básicamente están resumidos en el preámbulo y los artículos del 1 al 10. Y estábamos viendo una conferencia, ¿cierto? Y quedamos en el minuto que se me hizo Valentina. En el minuto 13. En el minuto número 13, ya ubicamos aquí. Y los dos resúmenes. ¿Están viendo mi pantalla? No, señor. No. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Entonces hablamos allá, ¿cierto? Del Estado que participativo y pluralista. Bueno, esperemos que sigamos que el hombre siga hablando aquí más bien. El artículo número 1 nos sigue diciendo... ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Ok. Además que está fundada en 4 parámetros muy importantes. Entonces vamos a hablar de los fundamentos. Y como todo fundamento, ¿sí?, tenemos que entender cuáles son las bases esenciales de nuestro país. El primer fundamento que establece el artículo 1 dice fundamentado en el respeto de la dignidad humana. Entonces aparece el respeto y en ese caso habla de la dignidad humana. ¿Qué significa ese principio, ese fundamento? Que en Colombia se deben respetar los derechos de las personas por una sola y exclusiva razón, de que es un ser humano. No importa si es blanco o negro, iletrado o intelectual, rico o pobre, hombre o mujer, ni siquiera importa si es nacional o extranjero. Mientras esté dentro del territorio colombiano, hemos establecido que nuestro fundamento esencial es el respeto a la dignidad. Trabajo. Es el trabajo el factor generador de riqueza. Nosotros podemos tener tanta biodiversidad, tantas riquezas, pero es el trabajo el que hace convertir esto en una riqueza real, en el desarrollo propio de los ciudadanos de nuestro país. Y ahí hablamos del desarrollo sustentable, que por supuesto también lo vamos a ver en el tema de los derechos humanos, especialmente en los derechos de tercera generación. El siguiente factor está hablando de la solidaridad. El siguiente fundamento es la solidaridad. ¿Qué significa eso? Un país sin solidaridad, sin integrarnos unos a otros, sin entendernos que somos responsables por el otro, no es posible que crezca y se desarrolle. En ese sentido, la solidaridad es algo que hay que trabajar desde nuestra propia actividad personal, desde nuestro ámbito familiar, desde nuestro ámbito y nuestro entorno comunitario, barrial, el universitario, nuestro trabajo. La solidaridad, el entender que el otro, ¿sí?, es muy importante para mí, que mientras crezcamos mutuamente podemos crecer. Ese fundamento lo establece la Constitución Política de Colombia. Y por último, el cuarto fundamento es la prevalencia del interés general sobre el particular. Es decir, que toda la normatividad, prevalencia del interés general, debe mirar el interés general por encima del interés particular, de tal manera de que esto no debe favorecer a un solo grupo, a una persona o los intereses de algún líder o alguna persona importante, sino que todos los desarrollos deben estar encaminados a buscar el interés, el desarrollo, el crecimiento general de la nación.
El artículo 2 de la Constitución habla de elementos esenciales, son fines esenciales del Estado. Y el primero nos dice servir a la comunidad. Esto se complementa con lo que hablamos de que Colombia es un Estado social de derecho. Y luego dice promover la prosperidad general. Ya lo vimos que en el fundamento se debe privilegiar el interés general por encima del particular. Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, lo mismo que facilitar la participación de todos, ya dijimos que era participativa, en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. También nos habla que debemos defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Noten que esos son los fines esenciales del Estado, de tal manera que la Constitución establece para el Estado una actitud finalista. El fin, el objetivo del Estado es servir a la comunidad, promover el interés general, que sea participativo, que vele por los elementos democráticos, que trabaje por los derechos y los principios fundamentales. De tal manera que también nos dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que todos los que integran el estamento público, el estamento estatal, aquellos que llamamos las autoridades de la República, tienen como objetivo la protección, la guarda de todos los colombianos en sus derechos fundamentales, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades establecidos en la Constitución. El artículo 3 va a hablar de un elemento fundamental, es la soberanía. Dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Y esto es importante entenderlo. El pueblo es el soberano. Lo que pasa es que tradicionalmente el pueblo se ha sentido como el sirviente y que los líderes o los soberanos son los políticos. Realmente hay que entender que los políticos son servidores. Son aquellos que están al servicio del pueblo y que el que está arriba, ese es el modelo de la democracia, es el pueblo, es el soberano. Soberano significa que no hay nadie sobre él, el pueblo es la máxima autoridad, del cual emana el poder público. El pueblo puede ejercerlo en forma directa, es decir, a través de su desarrollo, su unidad, y hay mecanismos establecidos en la Constitución para que el pueblo defienda su autonomía y defienda su soberanía, y también lo puede hacer a través de sus representantes en los términos establecidos en la Constitución y en la ley, eligiendo a los presidentes. Los representantes más importantes son los congresistas, que representan al pueblo, y por supuesto los alcaldes, los gobernadores, las asambleas y los consejos municipales. Todos esos personas de elección popular son también parte de la soberanía del pueblo de manera indirecta. El artículo 4 habla de que la Constitución es norma de normas, y esta es muy importante. Establecerlo, hacer énfasis sobre esto es tan importante que hoy todo el modelo, toda la estructura jurídica está basada en la Constitución. Es decir, está constitucionalizado todo el proceso normativo colombiano. Dice, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley y otra norma jurídica, se aplicará las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. No hay ninguna norma, ni una ley establecida por el Congreso, ni un decreto que establezca el presidente o el ministerio o una ordenanza o un acuerdo que pueda ir en contra de la Constitución. Si lo hace, el pueblo directamente o instituciones públicas pueden interponer acciones para declararla inconstitucional o no aplicable o no ajustada a la Constitución. El artículo 15 dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. ¿Qué es un derecho inalienable? Son aquellos que no se pueden transferir, donar, otorgar, ¿sí? Repartir. Son derechos que son propios y que ni yo mismo puedo renunciar de ellos. Eso es un derecho inalienable. Y lo otro, bueno, se circunscriben casi esencialmente a los derechos fundamentales y ampara a la familia como institución
básica de la sociedad. La familia es la base fundamental. Otra figura es la célula fundamental de la sociedad. De tal manera que el tejido social se ejecuta, se desarrolla a partir de la familia. Veremos más adelante los derechos sociales, como la familia es el eje fundamental de toda la estructura social. El artículo sexto dice: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Aquí establece dos tipos de ciudadanos, que son las personas, los ciudadanos común y corriente, nosotros, y los servidores públicos. Como los servidores públicos, los que trabajan en el Estado, se les otorga por parte del pueblo mayor poder, ellos también se les exigen mayores deberes, de tal manera que nosotros todos respondemos por violar la Constitución y la ley, pero los funcionarios públicos también lo hacen por extralimitar sus funciones, por abusar de su poder o por no hacer aquello que el pueblo le dijo que debería hacer, le otorgó el derecho a hacerlo. Esa es un poco su responsabilidad. El artículo séptimo dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. ¿Quién debe hacerlo? El Estado. ¿Cuál es la diversidad étnica? Las etnias. En Colombia tenemos algunas etnias, como las etnias indígenas, las negritudes, afrocolombianos o afrodescendientes. También tenemos a los romi o los gitanos, y también los raizales, los de San Andrés y Providencia. Esas son las etnias. ¿Quién debe reconocerlo y respetar sus valores y sus principios? El Estado colombiano y, por supuesto, nosotros también. El octavo dice: es obligación del Estado y de las personas, aquí ya nos compromete a nosotros, proteger la riqueza cultural y natural de la nación. Proteger, reconocer, valorar la riqueza nuestra es muy importante. Es también Profe.
Hola, ¿me escucha? Hola, profe, sí, ya. No, es que eso que se cayó acá está, sí, no sé si fue la luz o qué. Si alcanzamos a ver todo, cuénteme en el artículo en que quedamos, porque este se me cayó aquí y no me... No. ¿Octavo? No, profe. Faltaban como Pero yo 4 sí, ya se minuticos. estaba como terminando. Faltaban como 3 minuticos, ¿cierto? Es que no alcancé a activarlo por la otra pantalla. Bueno, hágale a ver. Espere, a ver, nada de nervios aquí, no se me preocupe. Y hasta ahí, ¿cómo vamos? Es que como yo no sé si fue como el Zoom más bien el que marcó la mano. Ujú. Este es... Qué cosa tan irregular. Si están escuchando... Se ejecuta, se desarrolla a partir de la familia. Veremos más adelante Ok, los faltan 4 derechos minuticos ya. sociales, como la familia es el eje fundamental de toda la estructura social. El artículo sexto dice: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Aquí establece dos tipos de ciudadanos, que son las personas, los ciudadanos común y corriente, nosotros, y los servidores públicos. Como los servidores públicos, los que trabajan en el Estado, se les otorga por parte del pueblo mayor poder, ellos también se les exigen mayores deberes, de tal manera que nosotros todos respondemos por violar la Constitución y la ley, pero los funcionarios públicos también lo hacen por extralimitar sus funciones, por abusar de su poder o por no hacer aquello que el pueblo le dijo que debería hacer, le otorgó el derecho a hacerlo. Esa es un poco su responsabilidad. El artículo séptimo dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. ¿Quién debe hacerlo? El Estado. ¿Cuál es la diversidad étnica? Las etnias. En Colombia tenemos algunas etnias, como las etnias indígenas, las negritudes, afrocolombianos o afrodescendientes. También tenemos a los romi o los gitanos, y también los raizales, los de San Andrés y Providencia. Esas son las etnias. ¿Quién debe reconocerlo y respetar sus valores y sus principios? El Estado colombiano y, por supuesto, nosotros también. El octavo dice: es obligación del Estado y de las personas, aquí ya nos compromete a nosotros, proteger la riqueza cultural y natural de la nación. Proteger, reconocer, valorar la riqueza nuestra es muy importante, es también propio. Cuidar nuestro lenguaje, amar nuestra música, amar todas nuestras expresiones, valorar aquello que nos identifica como colombianos es muy importante. Colombia ha entrado en una dinámica muy importante en este campo. Y por supuesto proteger la riqueza tan fabulosa con que Dios ha dotado a este país de tantas maravillas. Es importante reconocerlo, es nuestra responsabilidad proteger la riqueza natural de nuestra nación. El artículo 9 habla de las relaciones exteriores del Estado, se fundamentan en la soberanía nacional,
¿sí? Y ya hablamos que es el concepto de nación, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Tiene que ver con todo el juego internacional, en todo el juego de las naciones. Para ello tenemos instituciones como Naciones Unidas y otros que tratan de establecer armonía a nivel mundial, a nivel internacional. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe, hacia nuestros vecinos, a los que están a nuestro lado. Y por último, el artículo 10 nos dice que el castellano es el idioma oficial de Colombia. En la Constitución hubo un debate muy importante porque si es el español o es el castellano. Algunos constituyentes establecieron de manera muy propia que hablamos la lengua de la región de Castilla, porque en España también se hablan otros idiomas y dialectos. En ese sentido, la Constitución establece al castellano como el idioma oficial. Mundialmente, por supuesto, se le conoce como el español. Las lenguas y dialectos, aquí esto es lo importante, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Ese bilingüismo tiene que ver con sus lenguajes autóctonos y el castellano o el español, como lo queramos definir. En ese sentido, esos son los principios fundamentales que van a regir todo, es la columna vertebral de la Constitución Política de Colombia. Muy bien, ¿estamos claros? Artículo 1 al 10, ¿cierto? Es donde está básicamente están consagrados todos los que son esos principios fundamentales. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos siendo claros? ¿O está completa la información? Sí, señor, profe. Ok, hay una presentación por bloques que es importante compartirla ya ahorita, entonces hacemos un pequeño resumen. Esta es. ¿Están viendo mi pantalla? Ya, profe. Ok. Miremos el sonido, a ver, escuchemos. Trabajo tiene que ver con los principios constitucionales en el estamento jurídico. ¿Claro? ¿Escuchan bien? Sí, señor. Ok. Colombiano. Y para iniciar el tema es importante considerar que dichos principios constitucionales traen dentro de sí algunos elementos que le dan la forma y el contenido que presentan en el ordenamiento jurídico. El primero de ellos es la exigibilidad, que podemos decir es que dicho principio constitucional, como está enmarcado dentro del ordenamiento de nuestra Carta Magna, tiene dentro de sí la posibilidad de exigirse simplemente con su existencia. Son exigibles ante las autoridades de orden público y ante los particulares. Igualmente, los principios constitucionales son tomados como una base hermenéutica que le permite al investigador, le permite al jurista, al abogado, desarrollar hermenéuticamente los contenidos de cada uno de estos principios. Por ello, los principios también contienen una parte interpretativa, y es que son el referente y la base interpretativa del ordenamiento jurídico. Como la Honorable Corte Constitucional, en su función de suprema guarda de la Constitución, decide y define la interpretación de las normas, igualmente es tomado como una base, como un sustrato que permite el principio constitucional desarrollarse. Igualmente, cuando existe lo que podríamos considerar
un desequilibrio, una desigualdad entre los principios constitucionales, se debe realizar un ejercicio de ponderación. Ejemplo, si tenemos una consideración entre el principio de la vida y el principio de la igualdad, pues tomar los principios como esos derechos fundamentales propios del ser humano y tomamos los principios como la base de ponderación para realizar un análisis jurídico que nos permita darle respuesta a la inquietud jurídica que se nos plantea. Igualmente, los principios tienen dentro de sí una carga de generalidad, vale decir, no se aplican exclusivamente a cada uno de los elementos ni de los momentos jurídicos que suceden en las sociedades, sino que son aplicados en forma general de acuerdo a las necesidades jurídicas que tenga el caso presente o el caso en cuestión que es llevado ante el operador judicial. Considerando el tema de los principios, la Honorable Corte Constitucional en el pronunciamiento del 2001 determinó que los principios están ubicados inicialmente dentro del texto y tienen una forma abierta en su redacción. Eso nos puede llevar a manifestar que la forma abierta es que no es taxativa, sino que se permite a través de ella llegar a diferentes conclusiones. Igualmente, reafirma la Corte Constitucional que los principios son el referente hermenéutico y establece cuál es la verdadera funcionalidad de estos principios, y es determinar el sentido en que deben ser interpretadas todas las demás normas del texto superior, en este caso de la Constitución Política Colombiana del año 1991, y además el ordenamiento jurídico en general, porque finalmente lo que buscan los principios es concretar de una forma material, no desde la formalidad del texto constitucional, sino la materialidad del día a día que vivimos los ciudadanos y los colombianos, materializar los fines esenciales por los cuales propende el Estado y que son el sustento de su propia existencia. Igualmente tiene unas funcionalidades constitucionales que se refieren a que estos principios son fundamentos normativos, son la base de todas las normas constitucionales y de ahí irrigan a los demás ordenamientos jurídicos. Igualmente tienen la función de interpretación que habíamos hablado anteriormente y funcionan como fuente integradora. La fuente integradora del principio constitucional se refiere que toda norma inferior, en este caso siguiendo el esquema kelseniano, nos va a llevar siempre a un fenómeno de integralidad, en el cual la norma inferior, por pequeña que a nosotros nos parezca, por pequeña sea su existencia, por pequeña sea su relevancia e importancia en el mundo jurídico, debe estar integrada, jerarquizada en una forma lineal con lo que se encuentra en nuestra Constitución, y para ello la parte superior y más importante, la axiología más importante que tiene la Constitución, son los principios. Esa es una de las expresiones de los principios, es la fuente integradora de todo el ordenamiento jurídico y de todas las normas que actualmente se encuentran en Colombia. Para desarrollar el tema anteriormente planteado sobre los principios, es importante tener en cuenta el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que refiere en una forma muy macro, desde los mismos principios abiertos que habíamos hablado antes, su redacción. La redacción abierta de los principios permite que haya un contenido filosófico del Estado colombiano en el artículo 1 de nuestra Constitución Política del 91. En primer lugar, se toman el tema del Estado Social de Derecho, que considero de especial importancia, porque al finalmente es el que nos va a permitir reconocer en las actuaciones del Estado y de los particulares si estamos realmente en un Estado social de derecho o no. Igualmente, este artículo trae la articulación democrática, la posibilidad que por medio de la democracia representativa y los mecanismos de participación ciudadana, el hombre del común, el hombre de a pie, pueda integrarse simbióticamente con el Estado y tratar de buscar el bienestar general y el desarrollo y el bien común.
En este artículo también se contienen los derechos materiales y formales de los ciudadanos. De una forma muy filosófica se refiere a la materialidad del ejercicio del día a día, del devenir diario y la formalidad como se han planteado los procesos democráticos en Colombia. También establece de cierta manera, muy tangencialmente, el tema de la legalidad y la división de los poderes como una estructura básica del Estado colombiano que permite la interacción entre las diferentes manifestaciones del poder que finalmente van a buscar el desarrollo de los pueblos. Y finalmente se refiere también a los derechos fundamentales, cuando empieza a nombrarlos, de manera que nos lleva a nosotros a pensar en este artículo primero cómo el Estado colombiano debe velar y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Posteriormente, y para profundizar un poco en las dimensiones cuantitativas y cualitativas de la composición conceptual del Estado Social de Derecho que se encuentra en el artículo primero, puedo decir inicialmente que el concepto de Estado Social de Derecho es que es un Estado bajo el derecho. Anteriormente, antes de las teorías humanistas del hombre, el Estado estaba en un nivel superior y el hombre en un nivel inferior. Acá se ha cambiado esa teoría por un Estado al servicio del hombre, al servicio del ciudadano, al servicio del individuo que le compone, y un Estado además enfocado en la sociedad, dispuesto a protegerla, a velar por su desarrollo y por su evolución. El poder público, desde tiempos inmemoriales, desde las épocas de los absolutismos monárquicos, de las dictaduras, en el Estado Social de Derecho se entiende que el poder público es totalmente democrático, donde se expresa a través de los mecanismos de participación política que cada uno de nosotros, los ciudadanos colombianos, en el caso específico, puede acceder al poder por medio de los mecanismos de elección de sus gobernantes. Y finalmente el Estado Social de Derecho, en esa composición conceptual, nos dice que es humanista. El hombre está siempre por encima del Estado. También nos habla que es unitario, alejándonos de aquellas añoranzas de poder federal de los inicios de nuestra República de Colombia, con un poder descentralizado, en el cual, por medio de la descentralización administrativa que nació en la Constitución de 1886, se ha logrado que la administración del Estado se descentralice. Igualmente es un sistema democrático que permite a todos los hombres acceder por medio de los mecanismos de participación al juego del poder. Pluralista, y este pluralismo tiene que ver y se considera constitucionalmente como el reconocimiento al otro, al diferente. Hemos reconocido a las comunidades indígenas, las comunidades rom, los mestizos, los raizales, los palenqueros y tantas expresiones sociales que antes eran enmarcadas en el concepto de colombiano, pero que hoy en día han sido reconocidas en su propia individualidad, y se busca que el Estado colombiano las proteja como una forma no solo de reconocerlas, sino de proteger su propia existencia. Igualmente el trabajo como concepto busca que cada uno de nosotros, dentro del Estado Social de Derecho y dentro del Estado colombiano, tenga la posibilidad de acceder a un trabajo no solamente para lograr una evolución económica y un mejor nivel y calidad de vida, sino como una forma propia del desarrollo del hombre, que se basa además en la solidaridad, en dar al otro no solamente lo que nos sobra, sino aún lo que necesitamos, porque lo que más importa es ser solidario con el otro. Finalmente, el interés general debe prevalecer siempre. Ante cualquier circunstancia en el Estado colombiano, prevalece el interés de la comunidad sobre el interés particular de los hombres. Y finalmente, el supraprincipio, que me permito ligeramente llamarlo así, de la dignidad humana, que en primer lugar se refiere a que es el ejercicio de un derecho autónomo, propio del individuo, propio de cada ser. En el centro de esta gráfica se encuentra el ser humano
que es donde se desarrolla y se presenta el tema de la dignidad humana. Pero la dignidad humana no se entiende sin un ejercicio de autonomía, en el cual el hombre toma la decisión de decir, de hacer y de tomar el camino y el rumbo que desee, sin más límite que los derechos de los demás. No se queda solo en la formalidad, en la manifestación escrita u oral, sino que debe llevarnos a unas condiciones materiales, a que esa dignidad humana se materialice en todos sus eventos. Valga decir como un ejemplo sencillo, que la dignidad humana se pierde cuando el Estado colombiano, el sistema de salud, pone al hombre, al usuario, en condiciones de inferioridad y de indefensión ante el poder del Estado y ante su propia ineficiencia. No es digno para los hombres quedar en un estado de indefensión, casi de mendicidad, cuando el Estado colombiano debería ser quien soporte su concepto de dignidad humana en condiciones materiales de vida que le permitan al hombre siempre lograr el mejor nivel y calidad de vida. Igualmente, la dignidad humana se entiende como un valor y como un principio constitucional. Como un valor porque hace parte de la axiología de los hombres, de la axiología de nuestra historia, de la axiología del desarrollo histórico de nuestros pueblos, y también como un principio de valor constitucional que se reconoce como con un bien intangible. Y es un bien intangible porque es imposible demostrar físicamente qué es la dignidad humana. Pero si existen las condiciones materiales, si existe un ser humano en condiciones de dignidad, ahí se encuentra el valor de la dignidad humana, que es elevado en nuestra Constitución Política de Colombia a un rango constitucional y exige de todas sus autoridades que en todas sus actuaciones la dignidad humana siempre sea el bien superior que lleve a feliz término el concepto de Estado y el concepto de Estado social de derecho. Muchas gracias. Ay. Bueno, muy bien. ¿Más claro o no? Más claro no canta un gallo, como dicen por ahí, ¿no? Sí, profe. Correcto. Entonces, fíjense en la importancia, ¿cierto?, que hay de, digamos, de esa interpretación. No es agarrar las normas, ¿cierto?, e interpretarlas a nuestro acomodo. ¿Ustedes ya vieron derecho tributario, no? Laboral, fue que me dijeron que habían visto. Laboral, profe. Derecho laboral, profe. Ah, bueno. Porque nosotros en el derecho tributario, pues, hay unas formas de lo que es la interpretación de las normas como tal, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que, digamos, la tendencia que hay? Es que la gente quiere interpretar las normas de acuerdo a su qué, a su acomodo, ¿sí o no? No es que yo entendí esto, ¿sí? ¿Sí les ha pasado o no? Cuéntame la verdad, Claro, profe. ¿cierto? ¿Y a qué se debe eso? Precisamente a lo que se está hablando de ese último principio, ¿cierto? Que es que no tenemos claros que, digamos, que em, eh, mis derechos terminan donde empiezan los del otro, ¿no? Exacto, profe. Como todo lo que Exactamente. está. Y, No sé si y si todavía uno hay se da paros, pero perdóname, también ¿cómo? tiene que ver todo eso. Correcto. Y si uno se da cuenta, ¿cierto? Pues básicamente, digamos también que dentro de en las familias, ¿cierto? En las familias uno a veces analiza las situaciones y también observa que muchas veces, digamos, el no respetar los espacios del otro es lo que hace que muchas veces se presenten inconvenientes en la familia, ¿no? ¿Sí o no? Porque todos nosotros estamos pendientes de qué, de defender lo nuestro, ¿no? Pero los de los demás, entonces uno dice, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Listo? Muy bien. Entonces, por favor.
Vamos a mirar. Entonces recuerde que fundamentalmente dijimos, ¿cierto? Que esos están enmarcados donde los principios en los primeros 10 artículos, ¿correcto? Sí, señor. Entonces hagámosle ahí como para que nos quede un pequeño resumen. Ah, pero espere, porque es que aquí se me perdió la... Muy bien, entonces hablamos de... decíamos que básicamente teníamos unos derechos colectivos y de ambiente, ¿cierto? Teníamos unos derechos sociales, económicos y culturales y también unos derechos fundamentales, ¿correcto? Que están establecidos en la Constitución y que nosotros cuando estamos hablando de esos principios constitucionales, básicamente, o sea, el preámbulo y los 10 primeros artículos, ¿cierto? Son los que condensan todo en lo que debe ser la Constitución en general. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Muy bien. Entonces coloquemos aquí un momentico que se me perdieron estas. ¿Dónde anda Jessica Ariana? No, profe, no ha entrado. Hoy se aburrió con nosotros. Qué cosa tan irregular. ¿Sí? ¿Cómo se aburre la gente con uno así tan rápido? Muy bien, entonces espera, porque ya le ha puesto aquí, entonces dejémoselo ahí ratificado. Tran, listo. Y guardémoslo ya. Muy bien, entonces coloquemos ahí de los principios fundamentales según la Constitución. Como un titulito que hay para que tengamos ahí presente y hagamos un pequeño resumen. Entonces decíamos que básicamente, ¿cierto? El artículo, coloquemos artículo primero. ¿Qué fue lo fundamental que nos hablaron de, digamos, lo más esencial del artículo primero de la Constitución? ¿Qué es un Estado qué? Normativo. Pero es un Estado social de derecho. No se les vaya a olvidar eso porque es que a veces que preguntan unas cosas por allá en los parciales, entonces para tener en para tener en cuenta, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Decíamos, básicamente es un Estado social de derecho, ¿cierto? ¿Listo? O sea que supuestamente las personas estarán por encima de lo que es ya la parte del Estado como tal. Entonces, artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho, coma, organizado en forma de república unitaria. Coma, descentralizada. Profe, qué pena, ¿usted le podría subir un poquito el volumen a su micrófono? Y a micrófono, más a ver qué le puedo subir aquí. Espéreme a ver. Profe, ¿organizado en forma de qué? ¿En forma de provincia, dijo? Colombia. ¿Me escuchan ahí mejor? Pero porque es que por allá me solicitaron que le subiera un poquito, pero no sé si será aquí o allá. ¿Me escuchan ahí bien? Como igual, profe. Todos me escuchan igual de duro, igual de pro. Ah, no, profe. Ya lo escucho perfecto. Sí, me escucha. Jessica, ¿qué se me hizo Erika? ¿Sí me escucha bien? Sí, profe, se le escucha bien. Ah, okay. Y Jessica, ¿qué se me hizo? Ah, aquí la tengo. ¿Me escuchas bien? Ya se voló. Emily, ¿me escucha? Sí, profe, yo sí lo escucho bien. Ok. Valentina Yo también lo escucho bien, profe. y Sharon. Yo también lo escucho bien, profe. Fernanda. Yo también lo escucho bien, profe. Sí, como uno recupera. Trata uno de seguir de que no se hayan quedado dormidos. Bueno, entonces seguimos.
¿Correcto? Entonces decíamos, repito, que Colombia es un Estado social de derecho. Hasta ahí está muy bien, ¿cierto? Sí. Coma, organizado en forma de república unitaria. ¿Listo? Sí, señor. Coma, descentralizada, coma, con autonomía de sus entes territoriales, coma, democrática, coma, participativa y pluralista, coma, pluralista, Gracias. coma, fundada en el respeto a la dignidad humana, coma, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Y en la qué, profe? ¿En la prevalencia? En la prevalencia del interés general. ¿Listo? Entonces, de pronto, digamos, si uno comienza a analizar esos términos, pues ahí es donde comienza a ver por qué hay ciertas, digamos, aptitudes políticas o hechos, ¿cierto? Que se revelan o se manifiestan en el Estado, ¿cierto? Como lo que ha pasado en estos paros y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, el artículo segundo. En el artículo segundo ya lo hemos visto, ¿cierto? Decíamos que básicamente los fines, digamos, ese artículo segundo nos habla de los fines del Estado, ¿cierto? Que era servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya básicamente con lo que leí, habla el artículo segundo de los fines esenciales del Estado para no repetir, ¿cierto? Muy bien. El artículo tercero, ese sí no lo hemos visto, ¿cierto? Pues lo vimos muy tangencialmente, decimos ¿qué dice más bien ese artículo? Dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. ¿Reside exclusivamente, profe? Sí, reside exclusivamente en el pueblo. Yo siempre digo que entre comillas eso, pero bueno, déjame así, así es lo que dice, ¿cierto? Coma, del cual emana el poder público, punto seguido, el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, coma, en los términos que la Constitución establece. El artículo cuarto, colocamos artículo cuarto. Profe, este que está dictando, ¿cuál es? El tercero. Recuerde que en el tercero lo que habla ya es la de soberanía, ¿no? Recuerde que, digamos, del último resumen que estábamos haciendo ahí, ¿listo? El artículo cuarto, ¿qué nos dice el artículo cuarto? Básicamente que la Constitución es la norma de normas punto seguido, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, inconstitucional. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley.
u otra norma jurídica, coma, se aplicarán las disposiciones constitucionales. ¿Listo? Señor, ¿aplicará qué? Se aplicarán las disposiciones constitucionales. En otras palabras, nos está diciendo, ¿cierto?, que la que tiene el máximo poder en cuanto a normas es la Constitución. Por eso es que muchas veces, ¿cierto?, se declaran, sobre todo unos amigos míos abogados, que dicen que eso es inconstitucional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está consagrado en la Constitución o está consagrado de otra forma. ¿Listo? Punto aparte. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes. Y respetar y obedecer a las autoridades. ¿Listo? Entonces recuerden que lo que hablábamos, lo que se habla en una ocasión, ¿cierto? Es que resulta que en Colombia, ¿cierto? Si usted es casado. Y aquí es, usted no puede decir que puede tener un... Claro que hay unos amigos míos que hay, benditos y amigos. Si usted es casado aquí y es casado y hay monogamia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con una persona, ¿no? Ah, pero es que yo estuve entonces en el Medio Oriente y allá entonces hay derecho a tener un harén, pero entonces eso es allá, pero acá eso es otra cosa. ¿Listo? Allá hay derecho a tener un harén mientras pueda mantener el harén. Mientras lo pueda mantener. Igual que aquí, ¿no? Así que no checanien. Artículo 5. El artículo 5. El Estado reconoce coma, sin discriminación alguna, coma, la primacía de los derechos, inalienables ¿listo? Ahí eso es inalienable porque ¿cuál será por ahí algún sinónimo propio, personal, exclusivo, individual, etcétera? ¿Listo? De la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Punto seguido. Los servidores públicos lo son por la misma causa, o sea, ¿por qué? Por infringir la Constitución y las leyes, ¿cierto? Es correcto. Pero además, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Profe, otra vez, qué pena, los servidores públicos. Lo son por la misma causa, ya saben cuál es, ¿no? Okay. Muy bien. Y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué es lo que en estos días
durante estos días hemos escuchado, hace 2 semanas, escuchábamos del SMART, ¿no? Que si extralimitaban en sus funciones. Pero hay que ver por qué, ¿sí o no? Todo ese tipo de cosas uno lo está viendo ahí, pero sigamos. Sí, exacto. Artículo 7º. Ahí básicamente es donde se habla, ¿cierto?, del respeto a la etnia, ¿no? Entonces decimos que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Listo? Entonces hablamos de indígenas, negros, raizales, etcétera, ¿correcto? El artículo 8º nos habla de que, artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Hacemos harto caso, ¿sí o no? Las riquezas naturales. Esta obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas naturales y culturales de la nación, o culturales y nacionales de la nación. ¿Listo? Sí, señor. Entonces digo que hacemos harto caso, ¿no? Ajá. Bendito sea mi Dios. Artículo 9º. En ese hablamos de 2 puntos, ¿cierto? Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, coma. Profe, Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, coma. En el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados en Colombia. Y en el reconocimiento de los principios. De los principios del derecho internacional aceptados en Colombia. Punto aparte. De igual manera, la política exterior de Colombia se orienta hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Ay, ahora está. Profe, se orienta. Se orienta hacia la integración latinoamericana y del Caribe. No, esta vaina se cayó. Bueno, muy bien. Y el artículo 10º, básicamente, ¿cierto? Nos habla del idioma, ¿cierto? Entonces, decimos que el artículo 10º. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Punto seguido. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Punto seguido. La enseñanza que se imparte en las comunidades De los grupos étnicos son también, ¿qué? son también oficiales en sus territorios. Punto seguido.
enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Profe, qué pena, las enseñanzas que se La impartan. enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Esto, por ejemplo, la de los indios igual, ¿sí o no? Profe, qué pena, la enseñanza que se imparte es que se me fue el internet un momentico. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, hablamos de los indígenas, pues, ¿sí o no? Será bilingüe. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor, profe. Entonces, pues Bilingüe. básicamente si miramos ahí, ¿cierto? Eso sería como un pequeño resumen ahí de lo que son todos esos principios fundamentales. A veces nosotros, pues sin querer queriendo, como digo yo por ahí, ¿cierto? No nos enteramos que debemos estar, ¿qué? Enterados, por lo menos de lo que es la Constitución Nacional, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, miremos ahora lo que tiene que ver básicamente con la ley 489 de 1998, ¿cierto? Que se habla, pongamos punto aparte, puede ser un titulito que diga estructura y organización. ¿Cómo, profe? Estructura y organización de la administración pública. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, pues ahí vamos a hablar de la ley, ¿cierto? 489 de 1998. ¿1998, profe? Sí, señora. Ley 489 de 1998. Entonces, coloquémosle ahí, ya les comparto aquí también una videoconferencia. Dice que la ley 489 eso fue de diciembre 29 de 1998. Y abrimos comillas. Y decimos, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional, coma, se expiden las disposiciones y principios, perdón, las disposiciones, coma, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política
y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cierto? Miremos, coloquemos ahí, artículo primero, vamos a ver tres articulitos ahí y ya les comparto, ¿listo? El artículo primero nos habla básicamente de lo que es el objeto, ¿cierto? De esa ley. Y decimos que el objeto, punto. La presente ley regula el ejercicio de la función administrativa. Coma. Determina la estructura. Determina la estructura. Y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública. Colocamos punto aparte, ámbito de aplicación, entre paréntesis, artículo segundo, ¿no? ¿Ámbito de qué, profe? Ámbito de aplicación. Y entre paréntesis coloque el artículo segundo. Y abramos comillas. La ley se aplica. Un momentico, profe. La ley se aplica a todos los organismos. Perdón. Ya, ahora sí. Sí, señor. La ley se aplica. La ley se aplica a todos los organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público y de la administración pública. ¿Listo? O sea que fundamentalmente, ¿qué nos está diciendo ahí? Cierto que esto, todos los funcionarios, ¿cierto? Se van a regir por esta ley, ¿correcto? A ver, la administración pública. Y a los servidores públicos, que por mandato constitucional o legal, que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos, o provisión de obras y bienes públicos. Y en lo pertinente, a los particulares
cuando cumplan funciones administrativas. Muy bien. Y entonces ahí eso aparece, digamos, dentro de ese artículo aparece un parágrafo que es importante tenerlo en cuenta. Después coloquemos punto aparte, parágrafo. Las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, coma, sobre delegación Qué pena, y profe. ¿A los desconcentración principios propios de qué? de la función administrativa, coma, sobre delegación y desconcentración, coma, características y régimen de las entidades descentralizadas, coma, racionalización administrativa, coma, desarrollo administrativo, coma, participación y control interno de la administración pública, se aplicarán, coma, en lo pertinente, coma, a las entidades territoriales, coma, sin perjuicio de la autonomía que les es propia, pues de acuerdo a la Constitución política. ¿Listo? El artículo 3 básicamente nos habla de lo que es los principios y finalidades, ¿cierto?, de la función administrativa. Entonces coloquemos ahí el artículo 3 y decimos principios de la función administrativa. Dos puntos. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, coma, Se desarrollará conforme a los principios constitucionales, coma, en particular, los atinentes a la buena fe, coma, igualdad, coma, moralidad, coma, economía, coma, imparcialidad,
coma, eficacia, coma, eficiencia, coma, participación, coma, publicidad, coma, responsabilidad y transparencia. Punto seguido. Estos principios se aplicarán, coma, igualmente, coma, estos principios se aplicarán, coma, igualmente, coma, en la prestación de servicios públicos, coma, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. ¿Listo? Entonces recuerde que básicamente esa función administrativa pues tiene que ver mucho lo que es el derecho administrativo. De pronto lo que hemos tenido que leer o hemos visto comunidades, hemos visto a veces comunicados que nos hace la DIAN, nos hace el Servicio Geológico Colombiano o cualquier entidad pública, ustedes de pronto, si miran, siempre ellos hacen alusión a lo que es ese derecho administrativo, ¿cierto? A lo que es la parte también la ley 489, ¿listo? ¿Estamos ahí o no? Y obviamente no, recuerde que si dijimos que si la Constitución es la Carta Magna, ¿cierto? La que está por encima de todas las leyes, pues, o una ley que le sea contraria, pues no tiene aplicación. ¿Estamos ahí o no? Entonces se puede, ahí es cuando generalmente se demanda porque esa se tilda como inconstitucional. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que cuando querían también que cambiar que la reelección otra vez de un individuo por ahí, otra vez que iban otra vez con cambiar la constitución y todo ese tipo de cosas, querían volverse locos ahí, pero pues no se pudo tampoco. Pero pues igual, digamos, se dice que la constitución es la voz de quién dijimos. ¿Cómo así que nadie? Pues como nadie contesta, entonces yo... Ah, la voz del pueblo, no se les olvide. ¿Listo? Por favor, actívenme las camaritas un segundito. Uy, ya se acabó esto. Ah, es que Jessica me estaba haciendo así luces, era para... Estaba haciendo cambio de luces de Jessica y para que me acordarme. Muy bien, ¿hasta ahí cómo vamos? Fíjese que hay una cantidad de cosas que uno a veces como que desconoce. ¿Pero por qué desconoce? Por no leer, ¿o no? ¿Cierto? O en su momento, como a mí no me está afectando, entonces yo no le pongo mucho cuidado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pero cuando uno ya comienza a meterse en el cuento de decir, uy, bueno, además de que yo estoy de pronto como funcionario, como un funcionario del Estado, ya tenemos una cantidad de cosas y, digamos, y también restricciones, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros teníamos, yo tenía un estudiante por ahí que era un policía, era teniente fuera de eso, la belleza esa. ¿Correcto? Y me dijo que cuando estábamos hablando de las startups, de crear una empresa, él lo primero que se le ocurrió fue dizque crear una compañía de vigilancia. Le dije, pero usted como que no lee ni el estatuto de nada, ni la policía, ni nada. Usted, bendito sea mi Dios, ¿cierto? Recuerde que ustedes no pueden. Se supone que si usted trabaja en la vigilancia, ¿cómo se va a poner a colocar una empresa esa? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está prohibido, ¿cierto? ¿Sí sabían eso o no? Yo no puedo, pero además lo que usted... Señora. Una empresa de vigilancia. Yo voy a poner una empresa de vigilancia. No, y soy policía. No, pues qué belleza. O de escolta también. Me acuerdo que ella decía, pero bendito sea Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ya si son sargentos retirados y todo ese tipo de cosas, entonces los contratan en... casi se me sale lo que iba a decir, pero mejor dejémonos ahí más bien. ¿Listo? ¿Estamos claros?
Sí, señor. Muy bien. Entonces, hablamos mañana, que mi Dios me bendiga. Señora. Es que yo que se me fue el internet, entonces Sí. quedé en compatibles con su naturaleza y régimen. ¿Me podría decir qué más dictó? No, ahí nomás. Quedamos compatibles en su naturaleza y régimen, ¿cierto? Y ya entramos a lo que tenía que ver, ¿cierto? Porque pues ya, digamos, les decía era que si hay una ley o algo que no es que esté en contra de la Constitución, pues la Carta maneja la Constitución. Y por eso muchas veces que también hay normas o leyes que se demanda por inconstitucionales, ¿listo? Y que les hablaba también de pronto cuando se quiso hacer que la reelección por tercera vez y nos íbamos a volver locos con toda esa cuestión. Pero bueno, ahí vamos. De todas maneras, siempre nos meten a caldadas, ¿sí o no? Bueno, entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Sí, nos vemos lo mismo que desde ahí se le activa y volvemos y trabajamos mañana ahí. ¿Ok? Entonces, no se los olvide y trataré de colocarles ahorita también el video hoy para que, porque hay hartas cosas importantes ahí y para que las abarquemos de una vez. ¿Ok? Entonces, que mi Dios me los bendiga, que Genes sea más genio, sobre todo Emily, que, bueno, déjame leer más bien. ¿Listo? Chao. Chao, Hablamos profe. mañana. Dios les bendiga. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Chao, que descansen, suerte y buena tarde.